Buenas, buenas noches para todos. Nos vamos conectando a este en vivo con Willow Garzón. Vamos a publicar por acá. Vamos a dejar este comentario para todos los que vayan llegando. Muy bien. Estamos entonces esta noche con Wilfredo Garzón, montañista, trail runner, fotógrafo, guía de naturaleza. Vamos a estar hablando sobre todas las experiencias que él ha tenido en estos largos años viviendo de la guianza en la naturaleza, viviendo de la naturaleza. Y nos va a contar todas esas historias que tiene. Un saludo para todos los que se van conectando. Un saludo para César Garzón. Vea, si necesitan un diseñador gráfico bueno, César Garzón es el recomendado. No tienen pierde. Bienvenidos todos. Emiliano Romero, qué bien, hoy sí es a la hora que era, chévere. Nani C33, bienvenida. Sandra Covecha, profe Sandra Covecha, bienvenida. Adrianita, hola, no te veía por el nickname, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por acá, bienvenida, qué rico. Gerardo Run, bienvenido. Juan Rizo, ¿qué hubo, Juan? Qué bueno que estaba pegado a las charlas con Andrés y con nosotros. Alejandra Soto, un beso, qué gusto verte por acá. Julie Melo, desde España, amiguita, qué bueno que estés acá. Sabemos que es un esfuerzo grande por la diferencia de horas, pero qué rico que estés acá escuchándonos y siguiendo estas charlas. Bienvenida. Eco Training SAS, bienvenido también. Adrianita, Luciano y Esperanza, siempre firmes y fieles, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos. Camilo Espinosa Music, bueno, le vamos dando tiempo a la gente para que se siga conectando a esta charla. Los que se perdieron la del martes, estuvimos hablando con Andrés Hurtado García, una charla increíble como todas las que tenemos con él, y afortunadamente sacamos tiempo y él va a poder estar nuevamente con nosotros el próximo martes. Las charlas con Andrés son a las 6 de la tarde para que le demos tiempo a que se unan las personas que quieren verlo desde otros continentes, sobre todo desde Europa. Entonces, próximo martes 6 de la tarde vamos a estar nuevamente con Andrés Hurtado. Marcela Zárate, qué bien que estás por acá, bienvenida. El H. Vázquez, Carlos Andrés Torres desde Canadá, qué bien. Lady Vázquez, hola, qué gusto verte por acá, bienvenida. Fabio Alejandro Lozano, qué hubo, amigo, bienvenidos. Colombia Secreta Oficial, la cuenta de los guías del Colegio Champagnat. Aquí estamos unidos todos, saludando a Wilfredo con el que vamos a hablar esta noche, que es también guía del Colegio Champagnat, del proyecto ecológico liderado por Andrés Hurtado García. La próxima semana, el jueves, tenemos una sorpresa muy especial, es que vamos a estar hablando con Chus Lago, una mujer increíble que nos acompañó en dos oportunidades en la Semana de la Montaña del Colegio Champagnat de Bogotá, y nos va a estar contando esas experiencias increíbles. Además que ella es una mujer sorprendente porque en solitario, totalmente sola, sin equipo o sin cámaras, o mejor dicho, gente con cámaras auxiliares o gente que le estuviera cocinando y nada, cruzó el Polo Sur solita. Entonces es una experiencia de vida increíble que para estos días en que estamos en confinamiento nos va a servir mucho escuchar cómo se maneja la cabeza en tiempos en que uno tiene que estar solo con uno mismo. Ya lo decía también el hermano Andrés Hurtado García, cómo deberíamos abordar este tipo de cosas en el confinamiento. ¿Ya se lavaron las manos? Por favor, háganlo. 2 minuticos más, que se siga conectando la gente. Rosita Cortines desde España, una enfermera increíble que nos acompaña en este momento y está cuidando allá la gente en España. Gracias, Rosita, por tu trabajo y qué bueno que te puedas unir. Álvaro Materiaco, bienvenido. Marleón Sánchez, bienvenido. Qué bueno que se están uniendo acá. Andrés Hurtado García se conectó también, está viéndonos. Andrés, qué bueno, muchas gracias por tu tiempo todos estos días. Nos vemos el martes. Beto Camargo, con quien también estuvimos charlando acá, se acaba de unir. Qué bien, Betico, la gente pidiendo más charlas acá. Andros Junior, Andrés, uno de los guías del Colegio Champagnat, bienvenido también a esta charla. Andrés David, qué bueno verlo por acá. Un gusto saludarlos a todos. Presentes, claro que sí. Andrés Hurtado aquí presente siempre. Álvaro, nuestro carnívoro, nuestro vegetariano, un guía también. Álvaro, qué gusto que estés por acá. Andrés David 268, bienvenido, men. Qué bueno. Vamos a contarles un poquito entonces, mientras sigue llegando gente,
¿Con quién es que nos vamos a reunir esta noche? ¿Con quién es que vamos a conversar largo y placentero por acá? Serget C7, bienvenido. Unai 2991, bienvenido. Vea, Wilfredo Garzón, lo conocemos o lo conocen en este mundo del deporte y de los guías como Willo Garzón. Es discípulo de Andrés Hurtado García, nuestro gran fotógrafo y periodista ambiental, de quien aprendió el arte de la fotografía y el amor por la naturaleza. Es guía profesional con 20 años de experiencia y más de 24 años recorriendo los rincones más apartados de la extensa geografía colombiana. Es egresado del Colegio Champagnat de los Hermanos Maristas y de la Universidad Nacional como diseñador industrial. Ha realizado más de 500 caminatas ecológicas y alrededor de 70 excursiones a diversos destinos en todo el país con los alumnos del Colegio Champagnat de Bogotá. Él es guía actualmente en el Colegio Champagnat y lo ha sido desde el comienzo de este proyecto liderado por Andrés Hurtado García. Como guía de montaña y selva ha dirigido más de 800 caminatas y excursiones desde el año 93. A nivel nacional ha ascendido los montes, a nivel internacional, perdón, ha ascendido los montes como la Concagua en Argentina, los principales volcanes de Ecuador y varias travesías de montaña de varios días de duración. Ha caminado más de 4.000 kilómetros en Europa realizando travesías como estas. Grandes recorridos, se llaman GRs. Entonces ha hecho el GR11 en los Pirineos españoles, del mar Atlántico al mar Mediterráneo en 36 días caminando, 850 kilómetros hizo esa vez. El GR10, que es en los Pirineos franceses, del mar Atlántico al mar Mediterráneo en 39 días. Hizo también 850 kilómetros allí. El GR65, Camino de Santiago, de lo que vamos a hablar hoy también, de Saint-Pierre-du-Port en Francia, disculpen mi francés, y a Cabo Finisterre, 870 kilómetros. El Camino de Santiago también, en una vía de Francia a Finisterra, 950 kilómetros, entre otras. Él también es deportista, un deportista muy abnegado. Ha competido en carreras de aventura y como director de ruta estuvo en varias válidas del circuito de carreras de aventura organizadas por Polar. También ha competido en los ultrafondos en Nicaragua, 2 versiones de la Vuelta a la Sabana Brooks, que es de 80 kilómetros aquí en la Sabana de Bogotá, la primera versión de la Travesía de la Independencia en 212 kilómetros en 4 días. Participó en las 3 competencias del Cruce Colombia en el 2013. Esta competencia se realiza entre Chile y Argentina. Y ojo, Willo quedó en el primer lugar en la categoría Caballeros B, una categoría que marca las edades de 41 a 50 años, y Willo quedó campeón en esa categoría. Un duro, ¿no? Ha recorrido la mayoría de carreras de trail runners organizadas en Bogotá y sus alrededores. Entonces, esta es la persona que nos va a acompañar la noche de hoy. Se sigue conectando gente, muchas gracias. Elsie Bolívar, buenas noches. El Roper 9, Esteban Sanabria, exalumno, amigo de la casa, ¿cómo vas? Bienvenido. Al Scott, M. Guerrero, Marita Hurtado, buenas noches. Willo, sabemos que ya estás por ahí conectado, por favor, dame aquí un mensajito y comenzamos a hablar. Listo, aquí va la invitación. Vamos a charlar entonces con Willo, esperemos que se conecte. Mientras tanto, ¿cómo va el sonido? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Manito arriba, si escuchan bien. Willo. Hola, Mao. ¿Cómo estás, amigo? Qué alegría Bien. verte. Vamos a cuadrar la cámara por acá. Gracias por tu tiempo. La noche de hoy vamos a hacer una prueba de sonido, a ver si nos escuchan bien. Háblanos un poquito, Will, un saludito a la gente, a ver qué tal te escuchan. Gracias a todos por estar ahí oyendo esta lora. ¿Qué tal escuchan a Willo? ¿Sonido bien? Un saludo a Marcela Zárate, un saludo a Dieguito Castro, guía del Colegio Champagnat, que se conecta también. Diego Mesa desde Florida, Willo. Un abrazo, Diego. Estos días hemos estado conversando mucho. Qué bueno, otro compañero de aventuras. Así es. Un saludo muy especial. Ay, qué bonito haberse conectado mi mamá y mi tía desde que comenzó este confinamiento. Muy bien, se están cuidando y que saldremos de esta y pronto nos veremos. Un beso para todos allá. Ricardo Alfonso, bienvenido. Ricardo, amigo de Willo y amigo de la casa también. Mira, Ricardo. Melo te saluda desde España. Un abrazo para Yuli, también muy pendientes de la situación allí en España, allá en Álava, donde ella está. Muy bien, un abrazote.
¿Qué más, Willow? ¿Dónde andas? Cuéntanos un poco en dónde estás pasando este confinamiento. En casa con mis padres que son de más de 80 años, afortunadamente activos, entonces creo que se mantienen en buena forma, tanto física como mental. Entonces, bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho. Saludos a Paulita Sterling, a John Bejarano que se unen. Saludos, saludos para ellos también. Un gran abrazo. Oye, qué buena foto esa que está atrás, Willow. ¿De dónde es? Cuéntanos. Esto fue una excursión relámpago que hicimos alguna vez con Andrés. No recuerdo exactamente qué premio recibía en ese momento, pero fuimos dos o tres personas nomás y aprovechamos la visita a Inírida para ir hasta los cerros de Mavecure y allí frente a los cerros Andrés me tomó esa fotografía. Oh, increíble. Bueno, Willow, ¿cuántos años haciendo montaña, haciendo aventuras? Esto es toda una vida, ya lo decíamos, el título de la charla es toda una vida dedicada a la naturaleza. ¿Cuánto llevas en esto? Seriamente, seriamente, casi 30 años. O sea, dedicado a las excursiones, a las salidas, a ir a hacer travesías, a meterse uno a terrenos desconocidos. 30 años más o menos de cumplimos. Increíble, Willow, mucho tiempo, qué bien. Un saludo a Muy, Sebastián Villalobos, a Adriana Telles de Fusagasugá, qué gusto que estén por acá ellos acompañándonos. también, qué Bueno, bien. todo el mundo aquí uniéndose a escuchar tu charla, Grandes Willow. atletas también. Amigo, bueno, cuéntanos pues, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo comenzaste a salir? Bueno, venimos o vienes de la escuela de Andrés Hurtado García, como tanta gente que ha tenido la fortuna de estar con él, pero tú uno de los más cercanos. Cuéntanos, por favor, cómo empezaron estas salidas con Andrés. Bueno, yo tuve un proceso un poco lo normal, ¿no? Uno sale del colegio, sale muy joven, un poquito desubicado, con muchas cucarachas en la cabeza. Y yo me fui a estudiar a la universidad, pasaron 3, 4 años en que uno está como desconectado, muy metido en el mundo de la universidad, del primer como la primera etapa que uno quema como de fiestas, de un poco de bullicio, un poco de trago incluso, etcétera, un poco de Sí, desorden, llamémoslo. sí, Pero como que algo me picaba allá adentro y me decía, acuérdese todo eso que Andrés nos había contado a través de sus conferencias. En esa época teníamos una cosa que era el cuarto oscuro. Era en el ajá, cuarto piso, había un salón que era totalmente pintado de negro y Andrés nos iba pasando diapositivas por cursos, a cada curso lo llevaba allá y nosotros nos íbamos enterando de los viajes que él hacía. En esa época había mucha exploración, casi todo era nuevo. Nadie claro, conocía mucho de ninguno de los destinos que él hablaba. claro. Entonces todo eso, en esa época yo me acuerdo que él hacía un símil a lo que sucedería hoy en día, que es muy válido, y es que en esa época él mostraba, por ejemplo, y estuvimos en la selva y seguíamos el rastro del jaguar y como que uno decía, ¡wow! ¡Qué emocionante! Sí, Hoy claro. en día Andrés mismo dice, hoy les cuento una historia de un jaguar y dicen, ¡ay, no le da miedo! Entonces como que cambiando un poquito también la forma de relacionarnos con el mundo, como que ya esas son cosas que pasan allá, pero que no son un llamado que se haga hoy en día para que uno también participe de esa vida. En esa época sí, nosotros lo sentíamos, era como un llamado, y ese llamado me vino cuando estaba en la universidad y ahí regresé yo al colegio a buscar a Andrés. Y bueno, él me dijo, la única condición que tienen para salir conmigo a la montaña es que ustedes comiencen a entrenar conmigo. En Sí, esa época y aún hoy en día, que eso es un mensaje acerca de la constancia, de la disciplina, el amor y la perseverancia por algo que uno de verdad sí aprecia, y era el subir al Cerro del Cable, algo que sigue haciendo Andrés hoy en día. así Lógico, es. ya no con el mismo ritmo que en esa época, pero él sigue haciéndolo porque él sabe que ese tipo de rutinas son los que lo llevan a uno lejos, no solamente como ejercicio, sino en la vida. Entonces en esa época empezamos a entrenar con él y pues ya empezó poco a poco a invitarme a hacer sus excursiones, que eso para uno era como el No, momento culminante cuando, bueno, ¿cuándo va a ser ese momento que le diga a uno, uy, participe en una de mis travesías, en una de mis excursiones? claro, Entonces es uno vive un esperando premio eso. increíble. Claro, para nosotros era un sueño. Entonces ya cuando vino la primera, pues eso ya fue, wow, se Claro. sentía uno que ya era parte del grupo. Por supuesto, no, pues qué alegría poder salir con Andrés. Aquí Claro. saludos a la gente de 14.8000 también que se está uniendo a la charla con Willow, qué A bien. Pablo, a Héctor, a John allá en 14.8000 es un gran abrazo también. Bienvenidos todos. Bueno, amigos, recuerden que aquí en esta transmisión en vivo, en sus pantallas, en la parte de abajo, pueden ver un signo de interrogación. Si le dan clic o le dan con el dedito a ese signo de interrogación,
pueden escribir las preguntas y nos llegan directo aquí a nosotros para hacérselas a Willow. Entonces, todo lo que quieran preguntarle sobre su vida y obra, por favor, váyanlo haciendo por ese icono, por ese símbolo de interrogación ahí. Y a medida que vamos charlando con Willow, les vamos haciendo sus preguntas. Bueno, Willow, entonces, comenzaron a entrenar en el cable, el mítico cable para todos los del Champañat, porque claro, es que es así, es mítico. La gente, aquí en las preguntas, cuando hablamos con Andrés, muchos dicen, Andrés, recuerdo cuando salías al cable. O los que no Claro. podían participar con él, entonces dicen, recordamos cómo salías con tu grupo a entrenar al cable. Entonces, Claro, es mítico. Eso marcó sin duda a toda la generación del Champañat. claro. ¿Alguna anécdota que recuerdes de viajes, de esos viajes o de los primeros viajes con Andrés? ¿Algo en particular, así de esos primeros momentos con él? Bueno, hubo muchas situaciones de todo tipo. Tuvimos Sí, situaciones extremas de supervivencia que para uno que está comenzando fueron difíciles de superar, pero que gracias, pues precisamente a que teníamos un maestro como Andrés, pudimos salir no solo avante de ellas, sino fortalecidos, digamos, mentalmente, sobre todo, que es lo que uno busca en esas situaciones extremas. Pero recuerdo mucho comenzando, recién empezando a salir, precisamente con Beto, que habló hace 8 días. sí, Estábamos en una excursión acompañando a Andrés, solo íbamos los tres. Era una época de Navidad, en esa época Caño Cristales era casi muy poco conocido por la gente. Apenas sí. comenzaba a sonar y Andrés fue la persona que lo dio a conocer a todo el mundo. Entonces en esa época comenzó ese proceso en el que él hablaba y decía, es el río más hermoso del mundo, sin lugar a dudas, lo hemos descubierto. Pero él tenía atravesado un sueño y era llegar hasta Caño Canoas. Decían que era una cascada muy hermosa. En esa época no existía carretera, el camino era una trochita muy pequeña por la mitad de la selva para llegar allí. Y él nos invitó a Beto y a mí a que lo acompañáramos para, por segunda vez, ya había hecho un viaje previo para tratar de llegar a este lugar. No habían podido llegar, les tocó dormir. Me acuerdo que él contaba en una cabaña en la mitad de la selva que tenía la escoba más lujosa del mundo. Les tocó barrer con una escoba hecha con hojas de coca. Entonces, con eso era que barrían la cabaña en esa primera excursión que hicieron. Entonces, yo fui a ese viaje con él y Beto. Y recuerdo mucho que íbamos en la mitad de la selva, teníamos que cruzar una pequeña cañada, había un puentecito que era un tronco atravesado y otro tronco que servía de baranda para poderse coger. Entonces Sí. nosotros cuando íbamos pasando eso, acaban de pasar Andrés y Beto, sentimos una voz que nos dijo, ¡arriba las manos! No digo más palabras porque eran palabrotas las que nos decían, pero como arriba las manos, ¿sabes quiénes son? Y entonces a mí me entró fue un ataque de risa porque yo decía, yo alzo las manos, me tengo que soltar del palo y entonces me voy de espalda a la cañada y me caigo a Claro, la claro. cañada. Yo empecé fue a reírme y volvían a decir arriba las manos. Lógico, Beto y Andrés enseguida alzaron las manos y yo decía, yo no puedo, y me reía. Yo no puedo, yo no puedo. Yo acabé de pasar y ahí sí levanté las manos y seguí riendo. Era el ejército, la Qué bueno. Navidad, recuerdo el año, debía ser algo así como el año 91, yo creo que fue hacia 91, 92. El caso es que en ese momento estuvimos en mucho riesgo y después lo supimos porque, pues lógicamente en esa época era una zona de guerrilla fuerte y ellos eran un batallón contra guerrilla. Entonces, Ok. pues en cualquier momento podían encontrarse con guerrilleros, pero ellos no contaban con encontrarse con tres expedicionarios, entre comillas, que iban con morrales de colores y además como era Navidad y nosotros éramos muy folclóricos, llevábamos bombas de colores atadas a nuestros Sí. morrales. Afortunadamente esa sospecha nos salvó la vida porque ellos dijeron, esto para hacer guerrilla está como poco serio, ¿no? Entonces, creo que eso bajó un poquito los ánimos y nos salvó la vida. Sin duda. Qué bueno. Acuérdense entonces llevar siempre bombitas a las navidades. Un saludo para Miles de Colores que se está uniendo. José Miguel Gómez, Pepe Gómez, bienvenido. Luis Miguel Saludos. Rodríguez Romero, Una de las la vacas Foto sagradas. Mágica, Alexa 214420, Alexandra Rey Vaquero, bienvenida, qué gusto. Hombre, mucho, mucho que contar. Y bueno, pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Pudieron seguir por la travesía Nosotros ya cuando ellos se fueron calmando un poquito, bueno, lo primero que nos contaba es que si X soldado, no recuerdo el apellido, fue hace mucho, mucho tiempo ya, 29 años, más o menos. no hace tanto? Eh, un poquito. Ellos decían que si el soldado X iba adelante en ese momento, seguramente él nunca pregunta, sino que habría fuego directamente, porque era muy nervioso. Nosotros decíamos, afortunadamente ese no era el día que a él le tocaba ir adelante y eso también fue
tranquilizador para nosotros. El comandante de todo de esa compañía que iba ahí en ese momento, afortunadamente conocí a Andrés de algún otro encuentro en algún lugar y cuando Andrés mencionó que de pronto si el comandante de la compañía era conocido de él, que si podía conducirnos con él y podíamos hablar, que él era periodista del tiempo, etcétera. Sí. Entonces, afortunadamente nos creyeron y nos condujeron ante él y tan pronto él lo vio y lo primero que le dijo fue padre y le dio un abrazo y se botó y dijimos, no solo estamos salvados, sino que estamos muy bien respaldados. Y Qué bueno. afortunadamente pudimos seguir con nuestra travesía. Bendito Dios. Sí, pues Recuerden, estamos por contando la favor, historia. recuerden que las preguntas, todo lo que le quieran preguntar a Willow, lo pueden hacer si le dan clic, si le dan con el dedito al símbolo de interrogación. Ahí se despliega la pantalla para escribir lo que quieran preguntarle. Nos llega directo a nosotros y aquí vamos charlando con Willow y vamos transmitiéndole sus preguntas. Por ejemplo, Willow, Gerardo Run nos pregunta, ¿qué libro o literatura también contribuyeron a tu forma de vida? Esa pregunta es clave porque Andrés también trabaja mucho alrededor de los libros al ser doctor en literatura y él siempre darnos las clases de literatura, que así fue como empezamos el contacto con él. ¿Cierto? Hubo muchos libros pues, que nosotros leímos gracias a Andrés, pero los que él nos sugería a la hora de ya meternos en su grupo eran diferentes. Entonces comenzamos a hablar de Walden, de Henry David Thoreau, Mi vida entre bosques y lagunas, que para nosotros nos marcó la vida definitivamente. Claro. Además que para la gran mayoría es un autor un poco desconocido y Andrés nos hizo ver la grandeza de este personaje y se convirtió en uno de los libros base de nosotros. También comenzamos a leer las historias de montaña, entonces por primera vez sabíamos que existían unos picos en el Himalaya, que había uno muy famoso que era la Annapurna, porque fue la primera ascensión de un hombre a un 8000, entonces la expedición de los franceses, ese libro escrito por Maurice Herzog. Esos comenzaron a ser como nuestras referencias bibliográficas que nos fueron metiendo en ese mundo de la montaña, de los viajes, de la exploración, también un poco de la vida de Livingstone y de Stanley en África, las grandes exploraciones de los ingleses, sobre todo en África, todo eso nos fue metiendo en ese mundo de aventuras y pues como que eso para uno que está muy joven en ese momento es como inyectarle adrenalina extra para el impulso que uno tiene como de vivir intensamente. Entonces eso para nosotros yo creo que nos marcó. Sin duda, sin duda. A ver, y yo les cuento una anécdota, algo muy bonito que se hace cuando tengo la fortuna de salir, o tenemos la fortuna de salir los guías junto con Andrés. Y es que siempre, generalmente pasamos Navidades y Años Nuevos en alguna expedición, alguna excursión con Andrés en la selva, en las montañas, en algún lugar bonito acá de Colombia, así esta Colombia secreta que Andrés ha descubierto. Y entonces siempre se lleva un libro de estos, de los que menciona Willow, de algún explorador o de alguna persona pues, que nos haya influenciado. Entonces estos libros los coge Andrés o lo conversa con Willow y dice, ¿cuál nos llevamos? Y lo piensan, lo llevan allá. Y todas las noches, después de armar nuestras carpas, de prender ahí la estufita, hacer nuestra comida y organizar el equipo pues, de todo el día, entonces cada uno en su carpa se acuesta y Willow generalmente es el que se pone a leernos para todas las carpas. Entonces es muy bonito cada uno en su carpa, acostado, totalmente oscuro, escuchando los sonidos de la selva, de la montaña, el viento, lo que sea. Y la voz de Willow, entonces uno se transporta, por supuesto, mucho más en esta lectura, imaginándose los personajes, la expedición. Además que Y te generalmente duerme. llevamos... Eso ha pasado muchas veces también. Claro. Después del Pero pues, cansancio, del día, de la exploración, etcétera, también puede ser un efecto narcótico que sirve para relajar también los ánimos y la gente termina durmiéndose también. Eso pasa también. así es muy bueno, es muy interesante, es un ejercicio increíble. Willow, bueno, con todo este mundo, con todas estas travesías por montañas, selvas, mares, ríos, de todo un poco, porque es que son 30 años entregados a ser guía de naturaleza. Bastante. ¿Cuál es la travesía que más te ha impactado a ti de todas estas que has podido hacer? Uf, una pregunta difícil. Bueno, de esas primeras travesías todas lo marcan a uno, ¿no? Porque está uno empezando y con Andrés hicimos eso fue algo impresionante, que fue atravesar la serranía del Baudó, muy desconocida en el Chocó. Atravesando desde el río Atrato, pasamos por la tristemente célebre población de Bojayá
Eh, bueno, ahí nos fuimos internando a ese corazón del Chocó y cruzamos la serranía del Baudó por la parte alta, una serranía muy desconocida. Hoy en día, desafortunadamente, toda esta zona está muy afectada por la minería de oro. Sí. Pero en esa época eran territorios casi vírgenes, o sea, nosotros nos encontrábamos todo tipo de animales, andábamos con guías que nos llevaban con rifles porque no sabían del encuentro con un jaguar de pronto, una cosa así. Eran unos territorios bien complicados y pasábamos por poblaciones indígenas que estaban, nosotros sentíamos como los exploradores de las películas de Tarzán, que llegamos por primera vez a un sitio donde nos miraban, ellos todavía vivían por allá como en el siglo XIX, las mujeres todavía con el pecho al aire solamente usaban una faldita muy pequeña y los hombros se usaban solo un guayuco. Esa travesía fue muy importante, pero yo creo que la que más me ha marcado en toda la vida y fue por recomendación precisamente de Andrés fue la que hice en los Pirineos en el año 99. Él me había hablado que los Pirineos eran las montañas más intimistas del mundo, ese fue el mensaje que él me dio a mí. Y le dije que quería decir eso. Y me dijo, lo que pasa es que si usted se va, por ejemplo, para los Alpes, son montañas espectaculares, los grandes abismos, los grandes valles también, pero usted atraviesa un collado de montaña y sale a un nuevo valle y encuentra que hay todo tipo de infraestructura, es decir, encuentra chalets, hoteles, trenes, teleféricos, hay de todo. Entonces uno nunca se siente realmente aislado en las montañas, mientras que los Pirineos son unas montañas que tienen unos bosques que usted no se podría imaginar unos sectores de montaña bien escondidos, son sitios donde uno se siente de verdad en contacto con una naturaleza un poco más salvaje. Yo escuché eso y bueno, después de tener contacto con unos amigos de España, quienes yo quiero mucho, de hecho, va un beso para Rosita, que estaba hablando con ella, enfermera, jugándose la vida en estos días, pues con esta situación, una heroína, definitivamente. Yo conocí a Emilio y Rosita, dos amigos entrañables que vivían aquí en Colombia. Ellos viven ahora su vejez allí en Cataluña. Y ellos me hablaron de una guía donde precisamente le mostraban a uno cómo atravesar por etapas los Pirineos completamente de mar a mar, arrancando ya sea del Atlántico hasta el Mediterráneo o viceversa. Cuando ellos me hablaban de ubiquémonos, Willow, por favor, un poquito geográficamente para los que no conocen de pronto muy bien la zona. Los Pirineos se extienden más o menos por qué países, en qué región, en qué parte. Entre España y Francia. Es la frontera natural que forman los dos países. Ahí en la mitad de una cordillera con alturas que llegan hasta los 3.300, 3.400 metros, si no estoy mal, es la máxima altura, que es el Pico Aneto, en España. Entonces, esta barrera natural, que además tiene mucha historia para contar, que tiene también una historia bien antigua que está relacionada con el Camino de Santiago. Pero en ese momento simplemente era una barrera de montañas y que uno los puede atravesar de este a oeste o viceversa. Y existía una guía del GR11, que así se llaman, los GRs, como bien decías antes, son los grandes recorridos que están totalmente balizados y que uno los puede seguir simplemente por las marcas de pintura que hay en el camino, en los árboles, en las piedras, en las casas, etcétera. Y que es muy interesante de hacer porque no necesita uno mayor cosa más que el equipo, las ganas y un poco de preparación física. Esta de los Pirineos es un poco más física. Sí. Es comparándolo, digamos, con el Camino de Santiago, que es un poco más plano, más llevadero, más fácil para cualquier persona que lo quiera hacer. Okay. Mientras que el pensar en los Pirineos ya son subir a las cotas altas, cruzar pequeños collados entre montañas y bajar al fondo de los valles, nuevamente perder 1.500 metros de altura o más para volver a empezar la subida en el siguiente lugar. Sí. Entonces, era muy físico y cuando me pintaron eso y me mostraron la guía, enseguida pues yo sentí el flechazo y dije, yo tengo que hacer eso. Además, Andrés me había hablado de esas montañas. Claro. Y me costó tomar la decisión porque era la primera vez que hacía algo así, estaba en otro país, primera vez que estaba fuera, digamos, en Europa. Esto fue en el año 99, okay. Y un ratico también. Y si no es por un amigo, eso se lo debo a un gran amigo que se llama Manuel Álvarez. Si no es por él, no hubiera tomado la decisión. Él me dio un empujón que necesitaba, como diciéndome, si no lo pruebas no vas a saber qué es eso, y me echó de su casa más o menos. Él vivía en Madrid para que yo me fuera a los Pirineos y comenzara a hacer esto. Y me marcó porque lo hice solo. Entonces hubo días
muy hermosos, digamos, no solo por el recorrido en sí, que es espectacular, las montañas son bellísimas, los bosques, los hayedos que Andrés me había pintado son Sí. impresionantes, la soledad, el llegar a sitios donde conocí gente, pero también unos sitios muy desolados que pasaba de pronto un día completo sin haberme encontrado con nadie, todo eso yo creo que fue un impacto muy grande para mí y que a la larga eh, me sirvió mucho para los proyectos que vinieron después, para la parte deportiva también, Sí. y para tratar lo que dice Andrés en uno de los artículos de los que habló hace poco, de que necesitamos más espacios para estar solos, precisamente para conocernos algo y saber qué tenemos adentro y qué tan valiosos somos, o si realmente estamos vacíos por dentro y no tenemos a qué aferrarnos. Yo creo que ese experimento para mí fue clave para entender un poquito de qué estaba hablando Andrés. Claro, sin duda. No, pues increíble esa travesía. ¿Cuántos días? Uy, fueron 36 días caminando y bueno, de todo tipo de experiencias se viven ahí, Claro. todo tipo de anécdotas y cosas, pero sobre todo eso de la soledad que se maneja en muchos sectores de los Pirineos. Hay otros más concurridos que es como que uno la parte central, donde están las montañas más famosas, donde hay pistas de esquí, etcétera, que de pronto ahí sí se encuentra uno con la muchedumbre, pero después Sí. pasaba uno a lugares donde uno decía, uy, por aquí no hay ni gente, a veces la única persona que uno se encontraba todo el día era un pastor que pasaba con su perro y con 300, 500, 600 cabezas de ganado vino. Entonces eso era como la máxima compañía que uno veía en estas Claro, montañas a veces. claro. Un saludo para toda la gente que se sigue uniendo. Nana Galvis, Mao, Aventura. Oiga, Mao, qué bueno. Escucharlo, qué bueno verlo por acá. Qué bueno que esté Saludos, recuperado. Vamos a Mauricio. felicitarlo. Jessica Adrián. Muñoz desde Zipaquirá, gran amiga que siempre está pendiente de las charlas de Andrés y hoy también con la tuya. Qué bueno, Jessica, que estés por acá. Diego Castro, que viva al Colegio Champañat. Claro que sí, que viva. Bueno, les recuerdo, las preguntas que quieran hacer, aquí ya van llegando preguntas, no olviden en hacerlas ustedes también. Simplemente le dan ahí al signo de interrogación que tienen ahí en sus pantallas y escriben su pregunta, nos llega acá y se la hacemos aquí en vivo y en directo a Willow. Willow, una pregunta de uno de las personas que nos está viendo hoy. Nos dicen que en esas travesías, ¿en dónde dormías? Que si tenías que llevar carpa o que si tenías que buscar algún lado para que la gente te alquilara, ¿cómo haces para dormir? Yo arranqué llevando carpa porque no conocía muy bien cómo era la ruta y me las di de fuerte, ¿no? Pero claro, eso de estar subiendo y bajando todo el tiempo con el peso de una carpa era mucho, porque además uno, el tradicional por si acaso, voy a llevar esto por si acaso, echemos un librito por si Es acaso, típico. echemos una libretica por si acaso, y en los por si acaso se le va a uno más de la mitad del equipaje que está uno llevando. Sí. Entonces cometí muchos errores al principio y recuerdo que hubo una etapa cuando yo arranqué en el lado por Cataluña, que hacía mucho calor, era en la época de verano así plena, y bueno, primer error, me llevé botas de montaña que no necesitaba, entonces los pies más o menos era como si yo metiera mis dedos, digamos, de la mano, supongamos que estos son los dedos de los pies, como si los metiera yo al horno microondas y los pusiera Ok, 20 segundos. Entonces se me iban ok. dorando por encima y por la noche tenía una capita que era una costra de lo quemados que estaban. Entonces, primer Oh, error caray. que pues aprendí que no debía llevar botas de alta montaña por allá. No, definitivamente no. La carpa fue uno de esos errores. Entonces, ¿qué existían? Refugios de montaña, refugios Ujú. como desafortunadamente no tenemos aquí. Son cabañas con una cama comunal, digamos, para unas 30 personas en la parte de arriba, porque era como un camarote, digamos, de dos niveles de a 30, más o menos. Sí. Entonces, capacidad, 60 personas, alimentación la tienen, duchas con agua caliente, etcétera, y un sitio para dejar los zapatos a la entrada para que uno no vaya a ensuciar la parte de adentro del refugio. Refugios muy acogedores, refugios donde siempre hay literatura de montaña, revistas de montaña. Era un lugar realmente donde se respira ese ambiente de montaña que uno espera encontrar y que era muy agradable por la gente también que seguía objetivos parecidos. Cuando uno Claro. pasaba por pueblos, había hoteles pequeñitos donde uno se podía quedar, a veces eran simplemente como residencias, pensiones, cosas muy pequeñitas de pueblo, pero lo más difícil fue alguna vez que me tocó quedarme cuando no conseguía dónde dormir, como era verano, a veces había festivales en los pueblos y no se conseguía ni una cama en un hotel. Entonces de pronto dormía en el alero del pórtico de una iglesia del siglo XI. Pues si Ok. tocaba recurrir a eso no había problema, uno dormía ahí abajo con su colchoneta, si llevaba era una colchoneta y un sleeping,
Sí. y eso los utilizaba siempre para dormir en estos lugares. Entonces eso era lo máximo, pero no, realmente no hace falta llevar la carpa, uno siempre se las apaña o hay alguien que siempre te da la mano en algún lugar y te hable del colegio del pueblo o el polideportivo. Entonces en ese Ok, sentido, pues creo que fui muy afortunado. qué bueno. Saludo a la Sí, gente que se sigue conectando. Nana Galvis 25, bienvenida. Lisette Dumont, Adrianita. dice que buenas charlas. Gracias, Lisette. Qué bueno que estés acá. Y por favor, invita a toda, mucha gente para que se siga uniendo a estas charlas con estas personas que nos comparten sus experiencias de vida. David Criollo, exalumno del Champañat, bienvenido. Buenas noches. Doctora Alejandra Murcia. Andrés Agames, guía del colegio, bienvenido, amigo. Sammy Ramírez. Juan Soto en el Huila, bienvenido. Qué gusto verlo por acá. Qué bueno. Dasmer 05. Todos por acá, dice, estamos desde Fusagasugá, la clase de aventura. Dasme, qué bueno que nos están viendo. Giovanni Castro ahí metido. Ahí está metido Giovanni, un saludo para Giovanni, guía del colegio también, gran amigo de la casa. Bueno, Willow, mucha experiencia saliendo con Andrés al principio, cultivándote con Andrés, y empezó entonces este gusanillo a picarte, ¿no? Y ya decidiste pasar un poco más a la exigencia deportiva, ¿sí? A la exigencia de los logros deportivos y a retarte desde este punto de vista propio. ¿Cómo empezaste o cómo llegaste entonces a las carreras de aventura, a los deportes de aventura? Bueno, después, en ese mismo año 99 que hice lo de los Pirineos, ahí tuve como un empujoncito también de otro amigo de Mauricio Contreras, un amigo caleño, odontólogo que vive en Madrid, todavía vive allí con su novia Julia. Grandes amigos también que me han ayudado en las carreras que afronté en los últimos tiempos, digamos, de mi vida deportiva. En ese momento yo llegué a Madrid y como si fuera la cosa más natural del mundo, él me dijo, oiga, en abril ahí está la Maratón de Madrid, ¿por qué no se inscribe y corre? Como si eso fuera, no sé, tomar una decisión como vamos a la esquina y compramos una cerveza y nos las tomamos. ¿Estaba listo? Listo. Entonces yo fui diciendo, pues correr una maratón, pues si yo nunca he corrido nada. Me dice, no importa, usted tiene buen estado físico y se la pasa entrenando, no sube al Cerro del Cable todos los días casi. Si usted debe tener buen estado físico para eso. Entonces me dijo, oiga, pues sí, ¿no? Ya que estamos aquí, yo nunca había corrido ni un 5K, ni un 10K, ni media maratón, nada. Me metí de una vez a correr eso. Y lógicamente el experimento fue como el que tuve ayer, que salí a correr después de 42 días y hoy estoy como si me hubiera pasado un tren por encima, me duelen todos los músculos, no me reconozco, estoy hecho una piltrafa. Pero bueno, en ese momento fue lo mismo, yo llegué allí y dije, listo, voy a entrenar, por las mañanas salía y corría hora y media y yo sentía que ya estaba listo para la maratón después de haberlo hecho durante 2 semanas. Y me metí a correr la maratón de Madrid y casi me muero. Obviamente eso no es un esfuerzo que se pueda hacer así de buenas a primeras sin haber pasado por todas las etapas que se deben pasar. Primero mi primaria, pues yo me salté la primaria y directamente me fui a correr una maratón. Pero Sí. me quedó el gustico del ambiente, yo nunca había estado en una carrera, al ver a tanta gente, la comida de la pasta que llaman allí en España, que lo invitan a uno a un lugar donde llegan todos los atletas y le sirven a uno su tazón de pasta el día previo a la carrera, con pan, Qué rico. con una bebida, etcétera. Entonces uno, wow, entonces muy chévere y la gente se sienta a compartir con uno, ¿de dónde vienes? Primera vez, ¿cuántas carreras has corrido, etcétera? Entonces ahí uno nervioso, pero ese ambiente me pareció muy atractivo. Entonces yo llegué aquí, seguí entrenando, pero comencé a prepararme ya para otro tipo de carreras. En ese momento estaban haciendo la famosa media maratón de Bogotá y empecé a entrenar para esa y comencé poco a poco a meterme ahí en el mundillo del deporte más intensamente. Digamos que nosotros lo hacíamos como preparación para nuestras excursiones y nuestras idas, sobre todo a montaña, con Andrés en el Cerro del Cable. Pero ya comencé yo a aumentar la frecuencia de los entrenamientos y la intensidad y gracias a eso me di cuenta que tenía como cierta capacidad para resistir largas distancias. Sí. Yo seguía entrenando pero sin ningún tipo de objetivo a la vista. El momento llegó unos años después, Juan José Sandarriaga, otro gran amigo a quien aprecio mucho, con quien estuve también en los Pirineos haciendo otra travesía diferente a la que ya conté. Él me presentó a Santiago Rodríguez, que se volvió uno de mis grandes compañeros de entrenamiento de carreras. Y él un día me invitó a un almuerzo y me dijo directamente, Wilfredo, tenemos un equipo de aventura. Lo primero fue preguntarle qué es eso. No, pues ya me dijo en una carrera de aventura más o menos
tenemos algo de orientación, manejo de brújula, de mapas, eso se me ha dado más o menos bien siempre. Hay un momento en que se usan bicicletas de montaña, hay una parte de navegación también con kayaks o bueno, el elemento agua, hay una parte de carrera también, etcétera, pero es un trabajo ante todo en equipo. Dije, Ya, suena llamativo, me parece bien. hagámosle. Y bueno, me dijo, listo, vamos a empezar a entrenar. El primer entrenamiento, me acuerdo, era un fin de semana. Me dijo, vamos a meternos a los cerros orientales de aquí de Bogotá a las 10 de la noche. Entonces yo ya dije, wow, a las 10 de la noche. Me dijo, sí, es que en las carreras a veces podemos correr 24, 48 o más horas seguidas sin parar. Entonces es un poco para ver cómo funcionamos con el cansancio de un día común y corriente y yéndonos a hacer entrenamiento de noche, a ver qué tal. Y así me fui involucrando, me gustó desde el principio y afortunadamente se me da bien lo del trabajo en equipo. Creo que ahí es simplemente identificar las fortalezas de cada quien, un poco de lo que hablaba Beto en la ocasión anterior. Y bueno, ahí me fui enganchando y definitivamente fue una época que me marcó muy bonita también por los amigos también que pudimos hacer en esa experiencia. Qué bien, Willow. Sigan por favor haciendo preguntas. Aquí el símbolo de interrogación en sus pantallas, le dan clic, digitan la pregunta y nos van llegando aquí a nosotros para podérselas replicar a Willow. Dice, mmm, Julie te pregunta, Willow, ¿has tenido algún accidente en alguna de tus expediciones que te haya marcado? Pues me ha marcado, la mayoría de las expediciones me han marcado las espinillas. Eso han sido Sobre como todo. los, sí, así como un accidente grave, no. De hecho, la única fractura que he sufrido fue en un accidente casero. Entonces nunca he tenido un accidente así grave, pero sí tuvimos situaciones difíciles. Eh, para nosotros, bueno, cuando hicimos el viaje a la Concagua, uno de los compañeros que iba de viaje, teníamos un elemento muy bueno a nuestro favor y es eso que yo hablo de la cohesión del equipo. Todo el equipo que fuimos a la Concagua, ahí estaba Juan José Saldarriaga, estaba Alejandra Murcia, estaba Gabriel Mejía y su esposa Ángela. Teníamos una cohesión, el hijo de Juan José, Juanfran, que finalmente pues llegó conmigo a la cumbre. Sí. Teníamos muy buena cohesión, era un grupo muy bien conformado en el sentido que nos llevábamos y nos entendíamos muy bien y a pesar de que teníamos diferentes capacidades, digamos, para afrontar la montaña, todos sacábamos a reducir como lo mejor que teníamos cada uno para que eso sumara y a la hora del té hubiera una convivencia muy tranquila. En el momento en que Gabriel sufrió un edema pulmonar, eso fue como un shock para mí. Yo no esperaba que tuviéramos ese tipo de inconvenientes, porque yo sentía que estamos haciendo todas las cosas muy bien, pero hay cosas que no las maneja uno y eso es una de las lecciones importantes y es precisamente de lo que nos habla Beto, las decisiones que toca tomar cuando en las montañas uno tiene dificultades. Lo mejor es siempre saber cómo improvisar, cómo superar esas dificultades de acuerdo a esas fortalezas. En ese momento era algo que no podíamos manejar, es decir, nadie sabía que Gabriel se iba a enfermar de un edema ni cómo lo teníamos que afrontar. Pero fue un aprendizaje duro, a la vez muy bonito, que afortunadamente lo supimos superar en su momento para poder seguir avanzando y terminar la excursión, porque hubo un momento en que yo dije, no, esto no era lo que yo me imaginaba al venir aquí. Yo me imaginaba un grupo de amigos que comparten, disfrutan los días y finalmente lo logran en conjunto. Pero cuando nos partimos y tocó como separar el grupo, en ese momento yo me vi un poco como en dificultades para tomar decisiones lúcidas y son esos momentos los que tiene que uno poder canalizar para poder sacar las mejores enseñanzas para el futuro. Claro, sin duda. Un saludo muy especial aquí, Red J1978, no sabía quién era, y es nada más, nada menos que Richard Díaz. Richard, amigo, qué gusto saber de Nuestro ti. compañero de aventura. Y dice, un saludo desde Medellín, excelente coequipero en la travesía Max Bossi, uno de los duros de las carreras de aventura, Richard Díaz. Qué bueno tenerte por acá, amigo, en esta charla. Un abrazo, Richard. Gran ciclomontañista, además. Bueno, Willow, y por ejemplo, mira, con Richard, con Giovanni, con toda la gente que te conocí también en algún evento de carreras de aventuras hace muchos años, algunas anécdotas, porque es que en estas carreras lo que más uno se lleva son esas anécdotas, esos momentos graciosos que tal vez en el momento no es tan jocoso por el estrés y el momento que uno está viviendo, pero después uno se ríe con todas las ganas porque es que dice, ¿cómo fue a pasar esto? ¿Pero cómo así? ¿Alguna En anécdota ese, que recuerdes?
pasan muchas situaciones bien hilarantes, bien cómicas. Así de las que me acuerdo estar en el cuarto día de competencia en la primera carrera que corrimos larga precisamente con Giovanni Castro, con Teresa Ochoa y con Richard. Y ya estamos en las últimas, es decir, faltan como menos de 24 horas para que se acabe la carrera. Nosotros estamos remontando, veníamos desde muy atrás pasando a los equipos. Habíamos tenido un mal desempeño en el agua, habíamos tenido muchos problemas con la balsa para el balsaje en el río La Vieja. Entonces veníamos reponiéndonos poco a poco y teníamos que caminar por el Parque de los Nevados acercándonos a la Casa del Cisne para después subir a la cumbre del Nevado del Ruiz. Y en ese momento nos sentíamos muy fuertes frente a los otros equipos. Nosotros veíamos que los otros equipos estaban pasando problemas. Había mucho cansancio, se les veía extenuados y como en dificultades. Y nosotros nos sentíamos muy bien, entonces teníamos ahí como una coartada, que era que cuando nos acercábamos a un equipo de esos, pasábamos hablando como si nada, ¿no? Muertos de risa y saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, todo bien. Ah, bueno, chao, chao. Y seguimos nosotros ahí, y ya cuando pasamos la curva y volvemos a tranquilizarnos y seguimos caminando pues a nuestro ritmo. También estamos cansados, obvio, pero sí se notaba frente a los otros equipos como una inyección de más de energía. Claro. Que yo creo que ese era como nuestro fuerte, la parte de bicicleta y la parte de caminata. Pero la que más me acuerdo de todas, esa es muy ridícula, precisamente Richard estaba ahí, estábamos corriendo una de las primeras carreras, era un formato como de 24 horas en el Tominé, y nosotros teníamos que cruzar el Tominé en kayak hasta el otro lado y regresar, digamos, llegar hasta una baliza y regresarnos, y yo estaba corriendo con Santiago. Nosotros desde el principio arrancamos muy fuerte, íbamos entre los 3, 4 primeros equipos, pero una vez que llegamos al agua empezaron a pasarnos todos los equipos y nos pasaban y nos pasaban. Nosotros hacíamos mucha fuerza y tratábamos de avanzar, pero avanzábamos muy poco y perdíamos muy fácilmente el rumbo. Cuando llevábamos como, yo creo que unos 20 minutos, media hora ahí perdidos y nada, que llegábamos al otro lado y estábamos extenuados, se nos acercó Richard y muy confidencialmente, porque era organizador de la carrera además, nos dice, huevones, están remando al revés. Es que da pena. Cuando nosotros miramos el desagüe del kayak, dijimos, mierda, claro, el desagüe está para adelante. Y eso fue como si nos hubieran puesto un motor. Eso lo hicimos como en unos 15 minutos, todo lo que nos hacía falta, llegamos al otro lado, nos devolvimos y bueno, ahí remontando, terminamos al final en segundo lugar, que fue una gran proeza después de todo el tiempo que habíamos perdido en esa primera parte por no saber bien lo que estábamos haciendo. Después de haber andado en reversa todo ese tiempo. Y damos vueltas, porque el efecto es ese, que comienza a coger el kayak para un lado, no, devolvámonos, y comienza uno a coger y comienza a dar vueltas y es para el otro lado, no avanza. Entonces era ridícula la situación, pero bueno, quedó una historia para contar en el futuro. Claro, no se puede compensar. Muchas gracias a toda la gente que se sigue uniendo. Un saludo muy especial a Gia Carantón, que nos ha seguido en todas las charlas, que le encanta la naturaleza, los deportes también de aventura. Bienvenida. Zuli CK, que se conectó. Diego García, que se conecta. Bienvenidos todos. Willos, el tiempo se pasa corriendo, ya nos quedan solo 12 minuticos. Okay. Hay que repetir esta charla, por favor. La gente aquí está haciendo muchísimas preguntas. Gracias a todos los que están preguntando. Ay, qué bueno. Gracias. También saber algo importante, y es que tú has hecho el Camino de Santiago, que es un camino también muy tradicional a nivel mundial, pero es que no lo has hecho una vez, lo has hecho muchas veces y en diferentes rutas. Cuéntanos un poco sobre este Camino de Santiago, por qué lo has hecho tantas veces, qué significado tiene, alguna experiencia, cuéntanos algo de eso. Pues curiosamente yo creo que en este momento he reflexionado mucho estos días de encierro acerca del valor de haber hecho el Camino de Santiago, y lo que yo te contaba hace un rato acerca de los momentos de soledad, de estar manejando uno su ritmo, de estar uno a su aire, tratando de hacer mucha introspección cuando comencé en los Pirineos. Y eso es un poco lo que se encuentra allí, y también el valor de la amistad, porque yo creo que en el Camino de Santiago, más allá de lo que es la experiencia, sí que es maravillosa por los paisajes, la parte cultural, la parte histórica, es también la gente que uno va conociendo y sus propias motivaciones, porque cada persona tiene una motivación muy diferente para hacer el Camino de Santiago. Eso era algo que yo hablaba mucho con Juan José, quien fue uno de mis compañeros, el principal, la primera vez que fui a hacer el Camino de Santiago. Sí. Decíamos que se podría perfectamente escribir un libro
de un tomo muy grande, además, solamente hablando de las motivaciones que tuvo cada persona para hacer el Camino de Santiago, que es una cosa además muy bonita, muy sentida. Ahí tuvimos, por ejemplo, un amigo, Vicente, con el que me hablo hoy en día. Estoy hablando de que el camino lo hicimos hace ya más de 10 años, y Vicente hoy en día todavía seguimos muy en contacto. Él vive en una pequeña población muy cerca de Valencia, en España, Sí. y bueno, seguimos ahí pendientes, él de nosotros y nosotros de él, porque se forjan unas amistades muy bonitas que surge precisamente del estar con personas que buscan objetivos muy similares. Eh, Esta excusa de caminar y recorrer kilómetros y conocer lugares y ciudades es eso, una excusa para volverlo a hacer. Entonces ya cuando ya lo hace la primera vez, uno dice, bueno, pero hay otros caminos así, ¿por qué no hacerlos? Entonces está que la variante aragonesa, que la variante, no sé, el que llaman el Camino de la Plata, etcétera. Yo me decidí, hice dos de las variantes e hice el otro camino principal que también llega a Santiago, que es el que parte por la costa, la vía del norte, el que Ajá. sale de Francia, si uno quiere, que fue lo que yo hice en ese caso desde Biarritz. Sí. Cada uno una experiencia independiente, muy bonita, me dejó amistades maravillosas, como el caso de Vicente que estaba hablando yo, el caso de Conchi de Madrid, el caso de Sara en República Checa, etcétera. Mucha gente que yo he conocido allí, que me han aportado mucho en la vida y de las cuales seguimos muy conectados y muy pendientes el uno del otro, porque yo creo que es eso, en este mundo globalizado como que encuentra seres afines que piensan algo similar acerca de la concepción no solamente del planeta, sino en nuestra relación con la naturaleza, y que es algo que creo que hoy en día estamos revaluando bastante, ¿no? Al darnos cuenta que Claro, esos mensajes que nos decía Andrés y que a veces nos entraban por aquí y nos salían por acá, acerca de que no somos los dueños de este planeta, somos simplemente compañeros de camino del pájaro, del río, de la piedra, etcétera. Hasta ahora estamos dándonos cuenta que se nos había olvidado eso completamente, y que en el momento en que comencemos a asimilar eso, creo que vamos a cambiar nuestra relación con nuestro medio ambiente, y algo bueno tiene que salir de ahí sin definitivamente. duda. Estamos muy, muy ciegos ante esto. Entonces yo creo Sin que es duda. eso, encontrar almas afines con las que uno se entiende muy bien y que hacen que la experiencia sea algo maravilloso. Qué bonito, Willow. Bueno, y a propósito del Camino de Santiago, sé que tienes una salida para allá el próximo año. Por favor, cuéntanos un poco sobre eso, cómo se pueden contactar contigo, tus próximas salidas, porque la gente acá está que pregunta que cómo hace para salir con Willow Garzón. Bueno, este es un año bien extraño, ya lo sabemos, ¿no? Sí. La salida inicialmente era este año. Lo que yo tenía pensado, el año pasado alguien me hizo la sugerencia, me dijo, bueno, usted ya ha hecho 4 caminos de Santiago diferentes, ya se ha caminado más de 2000 kilómetros de esas rutas, etcétera. Sí, Eh, Esto puede ser una experiencia maravillosa si usted canaliza eso en un viaje donde la gente quiera participar y acompañarlo. Entonces yo ya me senté en el computador y dije, bueno, pues es que el camino, a ver, el camino normal, el camino francés tiene estos lugares que son como muy bonitos, pero el camino del norte tiene estos otros paisajes, y como comencé como a imaginarme cuál podría ser la fórmula ideal, qué lugares eran maravillosos. Hay unos lugares, por ejemplo, un albergue que uno pasa que se llama Güemes, la cabaña del abuelo Peuto, muy cerca de Santander, en Cantabria. Y de ahí el espíritu que se vive por un sacerdote que vive ahí, que ha hecho mucha misión en África y en Centroamérica, es muy diferente. Ahí más o menos es como, ven, conócenos, entérate de lo que estamos haciendo con escuelas en Centroamérica, apoyando comunidades muy pobres, ajá, y haga lo que tú crees que puedes aportar para estas causas. Aquí no te vamos a cobrar la dormida ni la comida. Tú ok, pones el precio. ok, Era una cosa muy llamativa, y cuando llegué allí no solamente era eso, sino que nos reunían a todos los peregrinos y nos hacían una charla donde nos contaban por qué nació eso, cómo nació, qué estaban haciendo, quiénes los apoyaban y quiénes vivían ahí. Esa sí, fue una experiencia mágica que uno tiene que vivir y darse cuenta de eso, que duda. existen espíritus así todavía en este mundo y que le dan a uno mucha esperanza de que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hay Claro, gente que se la juega por los demás. Entonces comencé a imaginarme esos lugares, ese también, que podían hacer una ruta, y terminé fue inventándome un viaje que tenía algunas neutralizaciones con tren, con bus, con barco. Se usaba incluso el barco en varias etapas, o sea, está para buenísimo.
semanas del Camino de Santiago, comenzando casi en la frontera con Francia y terminando en Santiago de Compostela, pero después de haber pasado quizás por las etapas más bonitas, más significativas en lo relativo al paisaje, y también esta que tenía mucho corazón, por ejemplo. Entonces era uniendo todas esas piezas y lograr un solo viaje en eso. Y eso fue lo que creé y bueno, voy a intentar volver a hacerlo el próximo año, a ver si se nos da y que más gente pueda vivir de esta forma tan intensa la experiencia que yo he vivido anteriormente. No, se pinta muy bien. Yo quiero ir, por favor. Willow, Yo ¿a dónde te sé, pueden contactar? ¿Cómo se comunican contigo para que puedan salir contigo en tus expediciones? bueno, mi correo es muy sencillo, willowgp@yahoo.com. Ahí yo les puedo enviar información. Aquí también por Instagram se pueden contactar. Perfecto. Y, y bueno, yo creo que por ahí les puedo enviar toda la información que como es a veces documentos y cosas Sí. en PDF, como digo, eso me lo imaginé, después lo plasmé en un proyecto, entonces yo les puedo enviar de qué consta esta presentación. Entonces yo creo que Chévere, así les puedo contar un poquito. qué chévere. Nos quedan 3 minuticos. Estos 3 minuticos, Willow, cuéntanos, una persona tan activa como tú, nos preguntan aquí, las personas que están preguntando, gracias a todos los que se han involucrado en la charla y siguen preguntando, una persona tan activa como tú, ¿qué ha hecho estos días de cuarentena? ¿Cómo pasa esta cuarentena? Bueno, lo primero, tiene uno las herramientas, porque es que eso es lo más curioso, que estamos llenos de herramientas hoy en día y las desperdiciamos. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esto que nos está pasando hoy en día hubiera sucedido hace 20 años cuando no existía el Internet y no existía estas redes de comunicaciones que tenemos hoy en día. Yo creo que ahí sí hubiera habido mucho más depresión, mucha más, digamos, desasosiego de parte de las personas. Ese aislamiento hubiera sido mucho más severo. Hoy en día tenemos todo. Eso es algo que uno se da cuenta fácilmente. Y por eso uno busca tutoriales en YouTube y ya está. Y tienes rutinas de ejercicio intensas, no tan intensas, con pesos, con sillas, con la mesa, con lo que sea. Entonces uno Claro. comienza a tomar como las rutinas que más se adaptan para tratar de trabajar por lo menos todos los grupos musculares y ahora que ya dieron permiso de salir y como les conté, pues empezar a trotar poco a poco para no hacer la bestialidad que hice yo. Estoy aquí, levanto el brazo y me duelen las piernas porque estoy lleno de ácido láctico. Toca ir poco a poco recobrando la forma física, pero se puede ¿Cuántos mantener uno muy kilómetros? bien. ¿Cuántos kilómetros te metiste ayer, Willow, por favor? No, yo creo que fueron entre 9 y 10 kilómetros en una hora. No, no se alcanza a hacer más, pero pagué los platos rotos hoy. Mañana saldré de nuevo para soltar un poco y bueno, ir poco a poco metiéndome nuevamente en el tema del entrenamiento de distancia en cuanto a correr, pero lo otro, trabajar tríceps, trabajar grupos musculares, abdominales, etcétera, eso se puede hacer perfectamente en casa con unas pequeñas rutinitas y no necesita uno nada extraordinario. Qué bueno, qué bueno. Willow, el tiempo se nos está acabando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tanta Gracias. experiencia, por compartirnos tu vida un poco aquí con nosotros. Gracias a toda la gente que se conectó durante esta horita. Ayúdenos a replicar estas conversaciones. Vea que la pasamos muy bueno, charlamos rico, hay anécdotas muy buenas y de gente que realmente ama la naturaleza, ama este país. Así que qué bueno que se siga replicando. Próximo martes el martes es a las 6 de la tarde con Andrés Hurtado García nuevamente. Ayúdenos a replicar, los esperamos aquí por este mismo canal, Mao-Soler. Gracias a todos los que se han conectado, gracias a Andrés Hurtado que está ahí conectado por vernos, gracias maestro. Willow, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, qué alegría tenerte por acá y ojalá se repita. Sí, ojalá lo repitamos. Ahora sí viene una cosa seria, porque lo que viene es grandes palabras. Aquí dice uno, ¿yo qué hago aquí? No, para Pero nada, bueno, Willow. Un honor, como siempre, hablar contigo. Para mí también ha sido un honor siempre salir con Andrés y con Willow, que desde niño eran así mis héroes, porque pues yo sabía que Willow estaba siempre pegado a Andrés, entonces yo decía, algún día ojalá poder salir con ellos y bueno, un regalo tal vez no merecido de la vida, poder trabajar hoy en día con ellos, así que muy qué gusto merecido, tenerte acá. muy merecido. Un Seguro abrazo que para sí. toda la comunidad marista, gracias a todos los alumnos, exalumnos de Champañada, a todos los amigos de la casa, a toda la gente nueva que se conecta. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el martes, por favor. Y ahorita, apenas terminemos esto, lávense las manitos. Somos afortunados y nos podemos quedar en casa, así que aprovechémoslo y hagámoslo bien. Gracias a todos, una feliz noche. Muchas Bendiciones. gracias a todos. Un abrazo. Gracias, bye, feliz noche. Chao.